Dios les bendiga, queridas oyentes. Bienvenidas a un nuevo episodio de Si me das un hijo. Soy Yaima Salido, madre de 2 hijas, y estoy muy agradecida por la oportunidad que Dios me ha dado en los últimos años de poder compartir con diferentes madres y transmitirle lo que he aprendido durante mis estudios de la palabra de Dios respecto a la maternidad. Este podcast tiene el objetivo de animarnos unas a las otras y de ayudarnos a caminar según la palabra del Señor en esta gran tarea y comisión que es la maternidad. Te invito a que sigas conmigo en este día. Vamos a seguir escudriñando una responsabilidad importante y principal que tenemos en la maternidad. En los episodios anteriores hablamos de una verdad que como padres cristianos debemos enfrentar con honestidad. Nuestros hijos no están siendo criados en un mundo fácil. Este mundo corre desenfrenadamente en una dirección muy distinta a la de Dios. Y si nuestros hijos deciden seguir a Cristo, tarde o temprano descubrirán que el camino del Evangelio muchas veces es contracultural. Por eso, en el episodio anterior hablamos de la importancia de prepararlos en conocimiento. Pero hoy vamos a hablar de algo aún más profundo. No basta con que nuestros hijos sepan la verdad. También deben tener el carácter espiritual para sostenerla. Porque cuando llegan las pruebas, cuando llega la presión del mundo, cuando llega la oposición por causa del Evangelio, lo que sostiene a una persona no es solamente lo que sabe, es quien es en Cristo. Y nuestro deber es criar hijos con el carácter de Cristo. Si queremos preparar a nuestros hijos para enfrentar tribulaciones por causa del Evangelio, nuestra crianza debe tener un enfoque claro: formar hombres y mujeres cristianos maduros, personas que reflejen el carácter de Cristo. Porque la realidad es que la manera en que viven los hijos de Dios es muy diferente a la forma en que vive este mundo. El mundo corre detrás del éxito, del placer, de la popularidad, del reconocimiento, pero el creyente vive bajo otra lógica completamente distinta, la lógica del reino de Dios. El apóstol Pablo describe este proceso de madurez espiritual en Efesios 4 cuando menciona: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es el objetivo de la vida cristiana: crecer hasta reflejar el carácter de Cristo. Y eso es exactamente lo que debemos cultivar en nuestros hijos. Hay un pasaje extraordinario en la Biblia que funciona como una especie de mapa del crecimiento espiritual y se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, versos del 5 al 8. Dice así: Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje describe el proceso de formación del carácter cristiano. No es instantáneo. Es un crecimiento, un desarrollo, una construcción espiritual. Veamos brevemente lo que significa. Primeramente, Pedro habla de fe. Todo comienza con la fe, la confianza en Cristo, el momento en que una persona deposita su vida en las manos del Salvador. Pero la fe no es el final, es el comienzo del crecimiento. Luego nos habla de virtud. Pedro menciona que a la fe debemos añadirle virtud. Esto habla de integridad moral, de vivir con rectitud delante de Dios. Nuestros hijos necesitan entender que seguir a Cristo implica vivir de una manera distinta al mundo. Después Pedro menciona el conocimiento, conocer la palabra, conocer el carácter de Dios, conocer la verdad, porque la madurez espiritual no puede crecer con la ignorancia. Y qué tremendo cuando menciona el dominio propio, ese fruto tan anhelado por todos nosotros, una virtud extremadamente necesaria en nuestra generación. Vivimos en una cultura que dice: haz lo que sientas. Pero el creyente aprende a decir: no todo lo que siento honra a Dios.
y el dominio propio es parte esencial del carácter cristiano. Luego debemos añadir paciencia. Otras versiones lo traducen como perseverancia. Es la capacidad de permanecer fiel, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Esta virtud es fundamental para enfrentar tribulaciones por causa del Evangelio. También menciona la piedad, una vida centrada en Dios, un corazón que desea agradarle, que hace el bien. Luego Pedro menciona el amor hacia los otros hermanos, llamándole afecto fraternal. El cristiano maduro no vive aislado, vive en comunidad y ama al pueblo de Dios. Y para cerrar con broche de oro, Pedro menciona el amor, la cima de todo el proceso, el carácter de Cristo reflejado en la vida del creyente. Este es el modelo que debemos enseñar. Este pasaje no solamente es una enseñanza teológica, sino que es una guía para la formación espiritual de nuestros hijos. Podemos enseñarles que el crecimiento cristiano es como construir una casa. Se colocan ladrillos uno sobre otro. La fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, el amor. Cuando estas cosas crecen en la vida de una persona, la Biblia dice algo maravilloso. No será estéril ni sin fruto en el conocimiento de Jesucristo. Dice además que no resbalará jamás. Este es el retrato de una persona espiritualmente madura. ¿Por qué esto es tan importante hoy? Ya lo hemos dicho. El mundo en que vivimos no está formando este tipo de carácter. El mundo forma personas frágiles, personas que se duelen por cualquier cosa, personas que se derrumban cuando enfrentan oposición. Pero el Evangelio forma hombres y mujeres firmes, personas capaces de mantenerse fieles incluso en medio de la presión. Y eso comienza en el hogar, en conversaciones, en discipulado, en el ejemplo diario de los padres, guiando siempre a mirar a la persona de Jesucristo. Si queremos preparar a nuestros hijos para las tribulaciones por causa del Evangelio, debemos hacer dos cosas. Primero, prepararlos en conocimiento, como ya estuvimos hablando en el episodio anterior. Segundo, formar en ellos un carácter maduro en Cristo. Les animo a no perderse el próximo episodio, que voy a hablar de otra área muy importante cuando estamos analizando este tema. Llegará el momento en que nuestros hijos tendrán que tomar decisiones por sí mismos, y en ese momento, lo que marcará la diferencia no será la presión del mundo, sino la profundidad de su carácter en Cristo. Quiero cerrar con las palabras del apóstol Pablo en Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Ese es el objetivo de nuestra crianza, que nuestros hijos crezcan en Cristo y que cuando lleguen las pruebas, su fe no se derrumbe, sino que permanezca firme para la gloria de Dios. Un abrazo a la distancia, querida madre que me escuchas. Comparte este podcast con otras madres y sigue orando para que podamos seguir tocando los corazones de muchas mujeres en diferentes partes del mundo. Dios te bendiga. Un abrazo.